Hola. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a la cita con la poesía del mes de abril. Mirad, tal día como hoy, en 1695, fallecía Sor Juana Inés de la Cruz y nacía siglos más tarde, en 1898, Vicente Aleixandre. Hoy, 17 de abril de 2026, recibimos a una poeta, Efi Cubero. Bienvenida, Efi. Gracias. Que llega desde Granja de Torrehermosa, Badajoz, lugar donde nació y donde reside actualmente tras más de 50 años en Barcelona. Una ciudad a la que llegó con 11 años y donde cursó estudios de Historia del Arte y Literatura, Lengua y Literatura, donde además cosechó grandes amistades, como las de mis admirados Joan Brossa y José Agustín Goytisolo, y donde, cómo no, unió su vida a la de Alfonso, su gran amor y padre de sus 2 hijas. Permíteme, querida Efi, que te dé la bienvenida con unas palabras tuyas relacionadas precisamente con esta cuestión de la procedencia a la que aludía. Efi dice: Extremadura representa el palimpsesto que me anuda al silencio ancestral de preguntas que no tienen respuesta. Bien, pues Efi y yo nos hemos encontrado hoy por primera vez, pero en realidad ya nos conocíamos, porque ambas nos leemos. Y la mejor manera de conocer a un poeta es leer aquello que escribe. Pero antes incluso de encontrarnos, ya tenía un semblante de Efi como mujer y como poeta. Una poeta de palabra certera, justa, directa, tierna o áspera según la ocasión. Una mujer sin pelos en la lengua, sin falsa modestia, que sabe lo que significa ser poeta. Antes de encontrarnos, ya sabía que 2016 fue el año de su retorno a Granja de Torrehermosa, un retorno que para ella no es tal, puesto que afirma que no se puede volver al lugar del que nunca te has ido. También sabía que ese mismo año 2016 representó a Extremadura en la 10ª Feria Internacional del Libro de Medellín, Colombia. Podríamos decir, tal vez, que en Granja de Torrehermosa, Efi Cubero recuperó la calma que otorga el campo frente al ruido de la gran ciudad. Ahí recuperó el silencio y aprendió a vivir el amor en ausencia. Su gran amor, Alfonso, falleció año y medio después de recuperar ese sosiego en la tierra de la infancia. Pero Efi no vive alejada del mundo, es solicitada en numerosos foros artísticos y literarios y sigue escribiendo poesía, ensayo, narrativa, pues además de poeta es ensayista y narradora. Ha sido también traducida a varias lenguas, entre ellas francés, inglés, portugués, italiano, indonesio, y actualmente trabaja en un nuevo libro de ensayos. Su producción poética es muy extensa, pero podríamos decir que entre su primer poemario, Fragmentos de exilio, de 1992, y Rizoma, el último, de 2023, ha publicado libros tan interesantes como Solo Inclasificable, Condición del extraño, Esencia, un libro de ensayo sobre arte, Borrando márgenes, La mirada en el limo, etc. Y también ha publicado libros de artista junto al pintor Paco Mora, muy hermosos como Ultramar, de 2009, y Mesa para 3, de 2021. Desde el primer libro parece claro por dónde transita su obra, esa suerte de exilio que no es un exilio físico, tampoco, según sus palabras, es añoranza ni nostalgia. Se trata de extrañeza. Efi ha tenido siempre, así lo dice ella, la sensación de ser una extraña, o como diría Sartre, una extranjera en un mundo sin sentido. En este sentido, Alex Chico dice: el poema es el lugar donde se produce ese encuentro entre lo que fuimos y seguimos siendo, esa suma de fragmentos que dan cuenta de nuestro paso por el mundo, un encuentro que suele provocar cierto extrañamiento, tal vez porque no hay nada que nos resulte más ajeno que observarnos a nosotros mismos. Esa es la fortuna o la condena del escritor, la del extraño, y esa es la actitud que parece asumir Efi Cubero.
De Efi se han dicho muchas cosas, entre otras que es la poeta de la palabra habitada. Ella sigue su camino sin atender a modas ni escuchar cantos de sirena. Aún así, en 2022, en el primer Festival Internacional de Poesía celebrado en Morar Zarzal y en distintos lugares de Madrid, América y Europa, fue distinguida como poeta imprescindible. Ella lo que hace es dialogar desde la palabra poética y considera que sus poemas son como balizas, señales de orientación frente a la oscuridad que se vislumbra en las líneas de sombra de la vida, y que la poesía, así lo señala también Javier del Prado Viedma, parece nacerle desde la extrañeza, siente la poesía como destino. La poesía como instrumento de introspección del yo, como interpretación de uno mismo. En fin, podríamos decir muchas cosas de Efi Cubero, pero lo interesante es escucharla a ella. Entonces, habréis visto que a la entrada de la sala está, como siempre, Miriam, de Librería Anegón, con algunos libros de nuestra poeta. Si solo pudierais llevaros uno a casa, yo os recomiendo Rizoma, por eso de que es el último, y también porque es una suerte de compendio de una existencia vital y poética. Una travesía, la de una mujer que nació poeta y que ha sabido instruirse, conocer a fondo las herramientas necesarias para acercarse al poema en profundidad. Una mujer que sabe muy bien la importancia de desaprender para poder habitar las palabras. Sin más, muchísimas gracias nuevamente por acudir a esta nueva cita. Gracias a Uchi, nuestro técnico, a Casa de Cultura y, por supuesto, a ti, Efi Cubero, por haber aceptado esta invitación. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ángela, por este retrato tan afectivo y tan cercano de mi persona. Has hablado de exilios, pero dice Ovidio que no se puede volver, ni siquiera volviendo, porque el exilio es irreversible. Es decir, quiero regreso, dice Homero, insiste en esa palabra. Deseo regreso y navegar, y yo navegaré por esos mares, no la cito lógicamente perfecto, para que se llenen mis redes de peces. Quiero regreso, deseo regreso. Pero el regreso en realidad, el regreso no existe, porque somos otros siempre. Ni tampoco buscamos a la niña que fuimos, porque sería absurdo. Yo esta mañana estaba recorriendo vuestra Vitoria, que con esa luz impresionante, no he querido esperaros, le he dicho también a Ángela, vuélveme a llevar, porque quiero ver esa arquitectura de espacios acuartelados, esas ventanas acuarteladas maravillosas, esa luz que se cuela entre los árboles, ese verde, que es esa frondosidad de verde, esos tonos. Y yo pensaba que también Vitoria es como la poesía. ¿Por qué es Vitoria como la poesía? Os preguntaréis. Es una reflexión que he hecho dando un paseo. Pues porque es un cruce de caminos, Vitoria. Es un cruce de caminos, es una encrucijada. ¿Os habéis fijado que Vitoria es un cruce de caminos que se abre al mundo? Desde siempre, desde los romanos, todos han pasado, han cruzado, es un cruce. Y ese cruce es la poesía. A ver, la poesía es un sueño transgresor. Un sueño transgresor. ¿Y qué es un sueño? La realidad es un sueño. La poesía es absolutamente realidad. Pero la realidad, ¿qué es la realidad? No lo sabemos. Ahora mismo estábamos mirando a los astronautas que estaban tan cerca de la Luna, mirábamos la Tierra y era un sueño. Y sin embargo la destruimos. Destruimos ese sueño.
Bueno, pues la poesía tiene el deber de aunar como Vitoria ese cruce de caminos, que sea universal. Yo vivo en Granja de Torrehermosa porque fue decisión, después de muchísimos años, que adoro mi ciudad de Barcelona. En mi ciudad de Barcelona está toda mi familia. Yo vivo en una soledad cósmica, porque al morir Alfonso yo vivo en una soledad cósmica, y ni Carmen Riera, ni mis amigos de siempre, ni Julia, la hija de José Agustín Guitiso, lo entienden, ni muchísimos amigos míos de la cultura alta de Barcelona no entienden cómo Efi Cubero vuelve a un pueblo que es de la España vaciada, pues un pueblo precioso, unas casas maravillosas, pero es de la España vaciada. Aquí no tengo nada, sin embargo siempre estoy viajando. Pero es que en Barcelona yo también viajaba mucho. Y la ciudad para mí es como un espacio que se ha creado, como Vitoria, se ha creado por las marcas. O sea, alguien marca un sitio, alguien pone la primera piedra de ese sitio. Alguien finge un jardín y empieza a traer árboles de otros sitios. Y eso de arrebatarle a la naturaleza y formar esta comunidad, este mundo nuestro, es también una forma de englobar todas las culturas, todo lo que somos. Porque en realidad, desde que el mundo es mundo, hemos sido siempre con los mismos deseos, las mismas carencias, las mismas ilusiones, los mismos idealismos y también la misma barbarie, la misma crueldad, la misma destrucción. Ese es el ser humano, y una ciudad son seres humanos que laten en un solo latido, en un núcleo que han formado ellos y que es como un palimpsesto que va de capa a capa a capa a capa y se extiende y se expande como rizoma. Rizoma es un jengibre, es una planta que se expande en todas direcciones. Y también puede ser el ADN, porque tiene forma de columnata de Bernini, se puede elevar a lo alto y se puede extender, y es nutriente. Bueno, pues eso somos nosotros, eso es la poesía. Yo empiezo aquí con un haiku que dice mucho, sin decir apenas nada, porque son 17 sílabas, como sabéis, lo que es un haiku. La incertidumbre es mirar más adentro sin encontrarnos. Eso abre rizoma. Y es un pensamiento profundo. La incertidumbre es mirar más adentro sin encontrarnos. Porque en realidad el poeta es, yo digo siempre que mi poesía es la poesía de la extrañeza, porque somos extraños los autores, los creadores, ya sea un músico, ya sea un pintor. No es vocación, es destino. La vocación es otra cosa, es destino. No podemos desprendernos de esa piel, no podemos desprendernos de esas capas que nos han precedido y que nosotros continuamos. ¿Y por qué continuamos con esas capas? Pues porque son vectores de orientación para que no pueda la parte animal que todos llevamos dentro, la parte oscura que todos llevamos dentro y que unos alimentan más y otros alimentan más la luz y la bondad, el bien, la verdad y la belleza, como querían los griegos, como quiero yo también, y como queréis, estoy segurísima la mayoría de los que estáis aquí, escuchando la palabra que nos une y que nos convoca hoy. El bien, la verdad y la belleza. ¿Qué tres conceptos más sencillos, más hermosos, y que los encontramos en la pintura, en la música, en la poesía, en la arquitectura y en tantas cosas más, en la humanidad, en lo humanístico,
básico de la humanidad, no en su parte guerrera ni perversa. Os voy a leer un poema que se llama Nieve. Este libro se tiene que leer, si lo leéis, de principio a fin, porque cada capítulo es una travesía, no es una antología, es una travesía. Entonces, la primera parte, que se llama Ver, ya condensa todo cómo miro yo desde mi interior. Pero luego después vienen las partes que conforman esa travesía, que no es mía sola, sino de la humanidad, sino universal. Cuando yo hablo de Grecia, por ejemplo, que habrá algún poema que hable de Grecia, porque yo me llamo Ifigenia, hija de Agamenón y de Clitemnestra, hermana de Electra y Orestes, como sabéis. Siempre Nélida Piñón, la premio Cervantes, me decía que como teniendo un nombre tan literario y tan hermoso y tan conocido como ópera de Gluck, como obra de Goethe, como de Eurípides, como de tantísimos a lo largo del tiempo, como Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes, ¿cómo es que yo me nombraba con solo 3 letras Efi? ¿Qué es Efi?, me decía. Digo, es que Ifi sería fatal. Y a mí me han dicho siempre Efi desde pequeña. Pues ¿por qué? Porque era imposible recordar mi nombre. Me lo habían puesto porque padrino le gustaba la mitología, me lo habían colocado, y entonces pues era muy complicado. Me decían, ¿cómo te llamas? Y que no me acuerdo, y terminaban diciéndome Efi, y yo pues encantada con solo 3 letras, y además lo unen siempre a mi apellido, Eficubero, ¿sabes? Si digo Ifigenia es como ese peso de la sin arqueología, Ifigenia. Por eso os digo que cuando escribo sobre Grecia no escribo sin arqueología, porque Grecia está pasando ahora mismo. Está pasando ahora mismo Grecia, lo sabéis. Ahí tenemos los ejemplos horrorosos de los perpetradores del infortunio de la humanidad. Que no hace falta nombres, ya lo sabéis todos, a que los tenéis en la mente. Bueno, pues esto es Troya. Y aunque hablemos de Grecia, estamos ahora mismo hablando. Y Ifigenia, pues esa víctima es la misma víctima de tantas barbaries como aún no hemos aprendido. Y no creo que aprendamos, Bueno, os voy a leer un poema. Mira, este poema nace de una anécdota. Una anécdota que no tiene mucha importancia, pero es que os la voy a contar, aunque no me gusta explicar los poemas, porque vosotros los completáis. Yo a veces estoy hablando de la naturaleza y en realidad estoy hablando de la naturaleza del ser humano, en esa naturaleza que retrato, que viene de nacer. Nosotros somos también naturaleza. Entonces puedo hablar de un paisaje, pero es que ese paisaje está incardinado en nosotros, que formamos parte de ese paisaje. Somos también, como ese globo azul que han visto desde lejos, estamos ahí todos mezclados. Pues la anécdota de Nieve es que el poeta José Hierro, estaba yo un día, nos habían invitado a estos actos que hacían del 23 de abril, que ya estamos allí en Barcelona, y nos habían invitado al patio donde están los naranjos y todo eso, y todos teníamos una copa en la mano, y unos hablábamos con unos, otros con otros, y diviso a José Hierro, que está con una copa en la mano como perdido, como si no fuera aquello con él, buscando un sitio para escabullirse. Y en realidad yo, que también no soy mediática, que soy una persona de silencios, yo
pienso, pues como una especie de Emily Dickinson me encantaría, sin vestirme de blanco, no hace falta, pero quedarme allí en granja, pero es que no me dejan. Si es que yo estoy escribiendo un libro hace 2 años y no hay manera. No hay manera. Pero bueno, si tú me dices ven, Ángela, lo dejo todo. Bueno, pues vi yo y me acordé en realidad de la soledad cósmica que tenemos a veces los autores, los creadores verdaderos, que estamos en otro mundo estando tan en este, porque somos muy de este mundo. No somos de mirar las nubes y no somos etéreos. Precisamente los poetas, yo creo que de la forma que tenemos de observar el mundo, de observar lo real, y también la otra parte de la realidad, el poema está hecho de realidad e irrealidad, como somos nosotros, como es el mundo, de las preguntas que nos hacemos, que nadie puede contestarnos. Y esa soledad, y esa reflexión, y esa meditación la tenemos siempre con nosotros. Y en fin, que os leo Nieve, que si no me pierdo. Te vi por Central Park, cuando la nieve se despojó de cáscaras amargas. Los pétalos de almendro persiguieron la música del aire. Ibas al funeral de los anónimos. Llegabas de ese frío de interiorizaciones, prismas helados, intemperie de las soledades. Y de pronto cantaste con voz no audible un villancico misterioso arrancando las plumas a los nevados copos, al otoño sus herrumbrosas mallas. Eras el mismo pájaro que tan cálidamente protegías y eras también la copla del exilio o del salvado de las cremaciones, el oro de la estrella, fuego frío que refulge incrustado en humos del horror entre los salmos de una lengua extraña y no olvidada. Eras todas las vidas, piras alzadas en sus extrañezas, quebrada voz de todas las hogueras, fracaso entre la fiebre de cualquier desconsuelo. En los salones de las vanaglorias, tus ojos de carbón incandescente miraban sin mirar. Centro de lo perecedero, copa turbia, transparente de olvidos, tú no estabas allí. Yo te observaba como si fueras inclinación del puente sobre la lluvia en vez frente a la noche, luna oculta del blues y rascacielos donde sentir cadenas entre claustros robados por los fantasmas de la desmemoria. El tiempo solo puede erosionar los restos. El rastro prevalece. Lo que queda es la huella si el motivo es tan hondo que fija la mirada y es palabra y silencio, calmada tempestad. He aprendido a no recordar. ¿Recuerdas? A salvo de universos paralelos, anhelando trazados, surcos de tradición basados en el ritmo y la cadencia, persiguiendo la tabla salvadora que te lleve río arriba por aguas en desorden, donde baja el silencio sin reposo ni paz, borrado entre las huellas de un pasado presente y homicida. Te he visto suicidarte en la escritura, vaciarte sin consuelo en las profundidades de ti mismo, teorema y sacrificio, escriba del silencio, clave de los sumerios, árbol de los hititas, laberinto de Creta o círculo de Long, vibrar sobre las notas en ese esquema de la partitura. Lo huidizo del compás ultraterreno que se resiste a ser ejecutado y suena en lejanía sin que puedas fijarlo. Reflejo especular de lo vivido, te inclinas sobre el folio con la misma pasión irrefrenable de los acantilados por donde se despeñan las verdades, metáforas insomnes que proyectan el eco de tu propia palabra,
vectores que señalan lo tan vertiginoso de la altura cuando más arde el faro de los desasosiegos. Clara música, voz en clave forjada de armonía, forma y fondo en la hondura del vacío, apuras la belleza y el dolor sobre la quinta copa y arde lenta la noche sobre el licor del sueño. Escribes desde el tiempo, como la amada loca de aquel fénix que tiembla en tu escritura. La poesía tiene ojos verdes, diálogos del deseo. Anhelas la ventana de esos ojos para seguir amando eternamente. Oh, inmensamente hierro, vivo fuego, agua de todas las orillas. Interrogas las nubes para que nunca olviden tu nombre liberado, sin que pierdas del todo la alegría. Son los poetas, señores. Os dije que mi nombre es Ifigenia. Hay un soneto que se llama Táulide. Dice Ifigenia: erguida en el pratil de la marea, sostienes al latir de tanta historia. Siempre habrá una verdad propiciatoria, víctima de la fuerza de una idea. Rebelde ante el designio, saborea la convicción de ser solo memoria. Madera en este mar, frágil victoria que apenas siente el sueño que espejea. Cercano ese perfil siempre avistado del horizonte esquivo bajo el cielo, ceñida al cabotaje la ardentía, reverbera el insomnio desvelado, el vértigo, la sed de un mismo anhelo, mientras gira en mi espacio tu armonía. Cuando eres niño, juegas. Y entonces no tienes memoria, no existe la memoria en un niño. Existe cuando somos mayores, cuando la vamos recobrando, o sea, cuando vamos llenando dijéramos, no el folio de la vida, sino el cuaderno de la vida. Cuando terminamos el cuaderno de la vida es cuando verdaderamente podemos decir que tenemos memoria. El niño solo vive. Y el poeta, cuando vive, solo vive, no escribe. El poeta escribe siempre en soledad. Cuando vive, no escribe, no puede escribir. ¿Cómo vas a escribir dándote un beso con tu marido, con tu novio, o mirando una puesta de sol? ¡Qué absurdo! Espérate, aguanta un poco, sol, que te retrato. No. Entonces, el poeta vive y luego, en la soledad de su escritorio, se inclina hacia el folio y es cuando recoge el pasado y el futuro también. El futuro es abstracto, no sabemos qué es. El pasado es engañoso absolutamente, porque estoy segurísima de que hay a lo mejor 5 hermanos que se unen en torno a una mesa y cuentan una anécdota y cada uno la recuerda de una manera. No la recuerda nadie exactamente igual. Tú te confundes, no te confundes tú. Papá, en aquel momento papá hizo esto, no. Hizo lo otro, que yo tengo muy buena memoria, no. O sea, el pasado son fragmentos, somos fractales, fragmentos. Entonces, el niño, si tú fijas al niño, es una impostura, pero una impostura emocional, porque vive en ti, sigue viviendo contigo. Y entonces tú recreas el pasado, pero siempre eres presente. Yo siempre escribo en presente. Aunque escriba del pasado, es una recreación contemporánea absolutamente. Y en este instante, en el instante en que le estoy escribiendo, sigue siendo presente.
al momento que termine yo de hablar, ya habréis sido pasado. Y seré futuro al siguiente paso que dé saliendo. O sea, no vivimos siempre en presente. Entonces hay este poema que se llama Batallas y dice: cuando uno es niño y libra 100 batallas, ni sabe ni imagina que ese juego incruento no ha tenido en la historia de los hombres nada que sea apacible. Cuando uno es niño, escribe con los ojos. Frente a los goterones que empapan las encinas, recibe entre las manos su ensimismada luz. Calibra como ahora las sílabas de lluvia y las deja que caigan lentamente, formando los regueros sobre el tiempo, como en la tierra blanda de los brotes, sobre la paz de algunos nombres idos. Pero me gusta este combate a solas contra el viento, solo por ver volar el sueño de la infancia, cometa. No te preocupes, sueña. Se llama Perseidas. No te preocupes, sueña. Las estrellas son solo una ilusión. Siglos hace que desaparecieron. Tan solo queda el brillo que ilumina la parte más oscura. Son polvo de un anhelo sobre otras superficies estelares que alguna noche mágica tu corazón buscó con insistencia. Las estrellas ignoran su belleza lejana, efímera, infinita, igual que la palabra que ahora mismo se entrega, dócil y arrebatada, en la confirmación de su destino. Pero también la palabra y la poesía es un laberinto. Laberinto. Si penetras las claves de cualquier laberinto, recuerda que te aguarda la salida. Las alas que sucumben en descenso, abrasadas de sol y de utopía, el ovillo, el espejo, por los itinerarios de las sombras, la ebriedad de la sangre, el olvido. Huella, dejamos huella, pero ¿dónde pasó el pasado? ¿Dónde pasó el pasado cuando acaso soñé lo que me dije? La eternidad fue un trozo de cielo en las encinas, una huella en el agua de los días, lo que queda en los ojos después de los asombros, lo que al pasar la página puede desvanecerse, un sobresalto ante lo prefijado, la comunicación del otro extremo que prende el fuego sobre la materia. Tan solo queda lo incomunicable, esta forma de ser de la palabra que también conocemos cuando regresa al tiempo del silencio. Y en realidad de la poesía solo queda lo incomunicable, lo que no puede decirse. Lo que es incomunicable queda fijado en la poesía, porque nosotros, los que escribimos para el tiempo, y el tiempo no es el tiempo de mi piel, sino el hondo temblor de otra sustancia, como digo en un poema. O como apoyo, que también dice: dame tú, viejo Arquímedes, ese punto de apoyo para mover mi mundo. El íntimo equilibrio del lenguaje que no admite jamás palabrería. El punto como un puente que acerque la certeza a la mirada de lo ilimitado. El tiempo transitorio como el leve tejido de lo eterno que narradores dedos deshacen cada noche bajo urdimbres secretas. Hay que seguir de nuevo con el alba penetrando la trama, hasta los mismos límites del devenir, acaso de lo incierto, bajo el despojamiento que anda mientras avanza, soltando lastre, miedo y servidumbre. Yo no quiero nunca palabrería en poesía. No me gusta la palabrería, ni la palabra vana. La palabra vana en poesía no sirve, no es nada, es palabra muerta. Siempre hay algo y se tiene que decir algo. Como hacía Caravaggio,
que era un personaje quizás abominable, pero que sublime. Ahí estaba la esencia y lo terrible. Y se llama Heridas el poema. No lo nombro nunca. No nombro a Caravaggio, pero os desvelo que es Caravaggio. Conoce bien el género que trata. Vive inmerso en los giros de la vida, en sus complejidades, frente a la oscura trama, frente a las concesiones, ante los intereses codiciosos. No se conforma solo con lo bello, desea que de igual forma la belleza y la fealdad respiren, el bien y el mal tratados con la misma crudeza, con la misma pasión frente a la vida. Lucha y toma partido, deja tal cual el mundo ante los ojos, el horror y el amor, que cada cual se adentre sacando así sus propias conclusiones. Ni él es un moralista, ni acaso lo desea, ni jamás lo pretende. Fue forjado del polvo y de los lodos que impregnan su andadura, tan complicada, difícil seductor que ama la vida y siempre nos sorprende y desconcierta. Demuestra un gran respeto hacia la luz de la creación, de lo creado, sin obviar lo terreno de esa muerte que acecha y acompaña, a la que reta en pleno desafío, con la que no torea de salón, a la que planta cara reflexión ante ella, como el amante teme y la desea. Hunde el tiempo en el barro, pone su mano al fuego del instante, es intenso, brutal y delicado, con la profunda complejidad viva del perfil doble de este ser humano que alienta llamas, prende la hojarasca, respetando las brasas del íntimo rescoldo. No mitifica nada. Nada contracorriente, sigue todos los vientos, ahonda en la sabia duda de quienes le preceden, vive, lucha, se entrega con apasionamiento desmedido, haciendo estragos, rompe los esquemas, conscientemente lúcido, midiendo cada acción de lo que intuye propio entre sus personales convicciones, en la pasión hacia este mundo adverso creado por azar a su medida. Fuerza y brutalidad y el amargo sentido de lo que es trascendente en la luz contrastada que denuncia, la oscuridad que acecha, se abre paso libre entre la sombra del único desvelo. Es la luz cenital que nos descubre la magia del soporte, el tacto reposado y la humildad de todo. Sus miserias, la indiferencia ante el dolor ajeno, la dignidad valiente, la carga humana de las decisiones en las vacilaciones. Qué fuerza o qué febril desasosiego le incita a pelear, a herir y a que lo hieran. Conoce los exilios, las cárceles del tiempo, lo abyecto, lo sublime, y todo lo más bajo siempre es perpetuado, envuelto en la belleza, igual que en la crueldad, en el misterio, la ternura o el sueño que protege y redime. Una bárbara muerte lo salpica de vida, la huella que desliza en la arena del mundo, un ser atormentado, irrepetible. Eso es también un creador. La brutalidad y la belleza, y la fuerza y la luz y la sombra y todo. Esos somos los creadores. Cuando os canséis o queráis preguntarme algo, o yo estoy siguiendo, y como estáis tan calladitos, muchas gracias. Y qué alegría encontrarse un público que escucha. Qué bien escucháis. Os voy a leer un poema que para mí tiene mucho significado. Se llama Compás de 3x4, que como sabéis, los que sabéis música, es compás de vals. Compás de 3x4 es un vals, ¿no? Y entonces narra un momento de dos personas, en este caso una que se fue
y yo. Pero bueno, el poeta y su amor, ¿no? En Viena. Pero yo nunca hablo de amor, porque en realidad de lo que estoy hablando es de la profundidad de los sentimientos, y eso nos atañe a todos. Por eso reflejo a Caravaggio, que puede ser tú, o puede ser, o reflejo esa nieve que somos todos los que creamos. Y yo creo que los que vienen a escuchar poesía es que tienen algo dentro y vienen a esa búsqueda, o son poetas como Kepa Murua. Hola, Kepa. Hay tantos como estáis aquí, a los que no conozco los nombres, como Ángela, a la que sí conozco el nombre, y Kepa también, y alguno más que iré conociendo. Compás de 3x4, compás de 3x4. Como las aguas bajan a posarse en las manos, los recuerdos nocturnos de luna pensativa nos desvelan. Otras veces, con su lumbre de siglos o de horas, nos dictan el secreto de las revelaciones. Bajo distinta luz de agua despierta, bebes así la irrealidad del mundo. Eres tú y no eres tú. ¿Cómo explicarlo? Son los días centrales de una calma aparente. Estamos a merced de lo improbable, tras el albur de un drama inesperado. En esta tarde vuelvo de la ausencia, olivo verde y plata, crecimiento en bancales, sobre un silencio que azulea en los muros, conformándose a solas las capas de la voz. El mundo se inaugura en lo profundo. La sed de la mirada abarca por sí mismo un universo. Hay un patio interior en cada vida, una calle vacía, que llenamos con el acero de la desmemoria. Somos supervivientes, escuchando un crujir de recuerdos tras los pasos inciertos, como advertencia de lo ya perdido. Volvemos al origen. Somos viento, algo de brasa y de melancolía, rastros que hemos dejado entre las hojas o las cimas profundas de tiempo y soledad. Te dije, la mañana es de oro como un beso de Klimt, tan alegre como una partitura. De Mozart, desde luego, respondiste. Allí estábamos ambos, hombre y mujer a solas, vulnerables, prendidos del vacío, centrados en un mundo solo nuestro, expuestos en el vértigo cóncavo del vivir, de alguna forma ajenos, emanando la fuerza poderosa de lo que emerge siempre más allá de la piel, de los prejuicios o las imposiciones. Cada vez más ligeros, tan altos de horizontes, ascendimos al sol, igual de vivo que la vieja noria. Suspendidos allí, fuimos felices. La tarde no mentía. Sobre el desasosiego de sus vetas profundas, el mundo zozobraba en lo inestable bajo la tensa calma de todo lo precario, de las líneas en la fragilidad del balanceo, pendular movimiento de interiores, interrogantes de un tiempo concentrado en la fragilidad de las certezas, frente a la noche armada de lámpara encendida. Llega esta incertidumbre de perdernos, mas no quiero pensar en la tristeza al descender de pronto hasta la cripta que encogió nuestros cuerpos. Tan solo partitura, la mirada en la nieve se deshizo, rotunda y blanca como el epitafio de recordarme que es razón inútil el rescatarte mediante palabras o a través de los órficos sonidos de donde ya no vuelves. Transformamos en aire los recuerdos y el recuerdo nos niega. Es lo confesional que inclina a la pureza de un algo inextinguible que elige sus principios. Esta noche de lluvia donde convoco al sol a abrir la puerta, cerrarla tras de mí con noche dentro, la noche que tirita sin consuelo, sabiendo que aunque vuelva ya no vuelves,
que bajo nuestros pies no existen rosas en la ciudad que danza entre cristales, carente de señales identificatorias, regresas hacia el borde de aquel tiempo escindido por la imantada noria que vuelve sobre el sueño de una tela de araña sin araña ni presa, tejiendo en la memoria la alegría que fue lo indisoluble. Sí, por supuesto. Vamos a pedir a Urchi que dé un poquito más de luz en la sala. Uy, y así podemos... entablar un diálogo que me encanta, eso es. Que dialoguéis. O que me preguntéis lo que queráis. ¿Podrías leer, Jara? ¿Perdón? ¿Jara? Sí. Sí, por supuesto que sí. Es que yo sí que entiendo que hayas vuelto a Extremadura. Y yo también volveré. Ay, Jara. Te advierto que yo soy muy universal, ¿eh? Estoy tan feliz aquí como en cualquier sitio. A ver, Jara, ¿dónde está Jara? Espera, creo que lo tengo. Ayudadme vosotros. ¿Te lo busco? 236. Gracias. ¿Qué haría yo sin mis lectores? Jara. Hay una luz mojada de abandono en el zumbido dulce que presiente la miel sobre la flor de jara. Respiras por las venas de la secreta voz que te dictó por siempre la tierra y sus verdades. Tuve tiempo de ver, de saber escuchar otras razones que al interior desnudan y preceden con tan solo observar el vuelo de un insecto. Una lengua nos llega del fondo de la vida. Un lenguaje que habita los bordes de la noche, las mentiras del tiempo, la energía del barro, las trampas del amor, los enigmas del agua. Yo sé que en estas franjas de aromas que aún respiras, el tiempo es este vuelo que arrebata la esencia, la visión reversible de tu mundo y el mundo. Y cuando todo pase, y tu paso sea olvido, la flor de jara entonces te sobrevivirá, pero tu voz, lo sabes, se alzará consecuente sobre las flores, sobre las abejas, sobre la duda, sobre la incerteza, sobre la noche, sobre el abandono. ¿Qué queréis preguntarme? Venga, A ver, que me hace ilusión. Hay un micro allá. Sí. bueno, Te van a pero me oyes, ¿no? Claro, perfectamente. Espera. Sí, espera. Habla. Buenas tardes. Vaya. Buenas tardes. Bueno, le felicito el recitar, la conversación, la presentación también ha sido muy bella. Quería hacerte una pregunta sobre los poemas largos y extensos que has leído. Sí. Una pregunta que tienes que responder desde el punto de vista de la escritora que eres. ¿Cómo sabes que terminas un poema largo aliento? ¿Lo corriges, buscas una frase final, una sentencia que cierra lo que quieres contar? ¿O sencillamente lo lees muchas veces hasta que interiorizas que el poema está acabado? Son preguntas que me imagino que son interesantes para que expliques tu manera de actuar como escritora. Pues muchas gracias, Kepa. Yo te explico. A mí el poema me tiene que atrapar. Es decir, yo no atrapo el poema. La poesía me habita. Es como te diría yo, pues que tú que eres poeta sabes perfectamente que brota como un manantial cuando le da la gana. Eso es así. Luego después, como decía San Juan de la Cruz, el primero me lo da Dios y el segundo me lo procuro yo. A ver, a mí a lo mejor me sale de golpe, estoy mirando el mar tiene un sigilo de navaja dormida. Si eso ya es un poema. Pero si te fijas, en mi poesía hay poemas muy cortos que lo dicen todo, con 4 versos, y poemas que necesitan una extensión larga para explicar algo que quiero que se explique.
Primero está el sentimiento interno, la pulsión, la emoción o el latido que te provoca ese poema. Y como decimos, mientras estoy viviendo sobre la noria y he estado viviendo ese compás de 3x4 feliz, y bajé a la cripta de los capuchinos y jugamos, Alfonso y yo, a mirar a Clinta, a besarnos, estoy viviendo. Eso es un poema en sí mismo. Pero cuando él se ha ido, ese poema cobra todo su sentido y es una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre nosotros. Y esa reflexión se hilvana, quizás son hilvanes, pero se va uniendo. ¿Y sabes lo que hago? Como decía Miguel Ángel, quito lo que sobra. O sea, ¿te acuerdas del bloque de mármol que nadie se atrevía y salió el David? ¿Y cómo lo has logrado? Quitando lo que sobra. Pues cuando escribo, podo. O sea, cuando tengo esa pulsión y ese arrebato y puede nacerme un poema de todo el interior que se ha volcado en él, con toda la profundidad que tenemos, los que somos, o sea, los que hemos nacido para eso, es un destino. Entonces hay una profundidad ahí que arranca, que brota, que emerge. Y el poema nace solo, solamente me queda pulir, podar, porque muchas veces la palabra es como si te la dictara el interior y sigues, porque a ti te debe pasar lo mismo. Y luego es la poda, que la poda es lo más difícil. Te has repetido aquí, aquí te has puesto demasiado blanda, rompe, corta, poda, y lo machacas, y lo dejas como verdaderamente quieres que nazca, como nació ese poema, como nació, porque en realidad nació ese poema así. Tú quitas el ramaje, tú quitas la hojarasca, que es lo que primero prende, ¿eh? La hojarasca hay que quitarla. Tú sabes como los olivos, cuando los podamos, para que tengan más luz, para que recojan la luz, hay que podarlos. Pues igual el poema. Y hay de largo alcance porque lo necesita. Cuando yo hago un poema de largo alcance, que no soy de poemas de largos alcances, porque si veis Rizoma, a veces es como fuga. Cuando la niebla se disipa, sientes que en la extensión del mar, allá a lo lejos, la luz intermitente te señala un espacio. Todo desplazamiento presupone una fuga. No necesita más. Pero un poema como el de Compás de 3x4 o Nieve, o otros que tengo de largo alcance, lo necesita. He contestado tu pregunta, no lo sé. Aquí, Urchi. Ángela. ¿Qué? Ah, que lo tienes tú. Vale, sí. Pasa el micro y luego me lo das. No, ya que lo tienes, puedes intervenir. Sí. Antes has dicho que tu poesía era de la extrañeza Sí. o no sé cómo lo has explicado exactamente. ¿Dónde nace esa curiosidad? ¿Dónde nació? ¿Cuál fue el momento en que dijiste mi poesía es de la extrañeza? Que me parece todo muy poético. Pues a mí también me lo parece, ¿eh? Y me alegro de que me hagas esa pregunta. Porque en realidad yo he sido siempre una extraña. Yo tengo un poema aquí que se llama Juegos. A ver, te lo voy a leer para que más o menos entiendas esa extrañeza desde niña. Yo tenía 2 años y mi madre decía que yo seguía, cuando me leía un cuento, la pasión que tenía de leer y de saber, era muy niña,
y leía ese mismo cuento a las vecinas. Las vecinas pensaban que yo era un ser del otro mundo porque ellas estaban leyendo a mi lado y yo les estaba leyendo el cuento palabra por palabra. Era ya muy rara. Y entonces resulta que yo no sabía ni lo que era una letra. Simplemente era la pasión de saber esa forma extraña que yo nací así. Como quien nace, como decía Lorca, es que yo nací artista, como quien nace con los ojos azules, o como quien nace cojo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues es así, y los niños, que son a veces muy crueles, aunque son maravillosos, se dan cuenta de que eres distinta. ¿Por qué? Porque en mitad del juego ves un candilazo y te quedas así. Y claro, paras el juego. Si estamos jugando a la rayuela, y de golpe ves el cielo que se enciende y te quedas así estasiadita y dejas la rayuela y no atiendes a nadie, pues ese debe ser un orate. Esa niña ha nacido loca, ¿no? Afortunadamente soy un ser muy pensante, muy racional, porque los poetas somos muy racionales, ¿eh? Pero también muy subversivos y también somos como muy, estamos aquí y allí, es decir, como decía, de cielo y tierra, o sea, es un intermedio, o sea, vemos lo que no ven, porque me decía Alfonso muchas veces cuando caminábamos, pero si eso no lo he visto yo, ¿cómo lo has visto tú? Y nos fuimos al Camino de Santiago y lo hicimos como en el medioevo, porque yo quería vivir el camino. O sea, vivir las plantas, los guijarros, el lodo, la noche, lavar a mano en un río con una cuerda y un desastre. Y decía Alfonso, tú estás loca, pero me secundaba, porque le encantaba, porque disfrutaba muchísimo. Bueno, pues cuando yo no me vio tocar ni una palabra, ni hacer una anotación, me vio fijarme en todos los detalles y está, si lo queréis buscar, está El Camino Interior, está en Letralia porque está publicado en una revista, Letralia. Eso es la extrañeza. Ahora te voy a leer juegos, verás. Bueno, pues la extrañeza yo me di cuenta, perdona, ¿cómo te llamas? Jorge, yo me di cuenta cuando era niña de que por lo menos rarita era. No te rías. A ver, rarita era. Porque me gustaban cosas que a las demás niñas les importaban 3 pepinos y medio. Era una cosa, pues eso. Y no era ni empollona, que va. Pues si yo veía una mariposa volar y ya estaba detrás. O cualquier cosa rara, porque si era muy rara. Pero es que era así. Que no lo encuentro. Bueno, sí. No. Ha aparecido, verás cómo... No soy capaz de encontrarlo. Sí, verás. Vivir pausas diminutivos, estará por la primera. Juegos, mira, el 86. Bueno, pues te lo voy a leer, Jorge, y me vas a entender un poco más, aunque yo creo que me estoy explicando bastante bien, sin saber yo por qué soy tan rara. Pero esa es la extrañeza. 86. Sí. A ver. Y además no soy nada mediática, no he buscado... Mira, lo curioso del caso es que soy un desastre de poeta. Todos los poetas, por ejemplo, pues buscan editoriales, a mí vienen el Rizoma vinieron a Granja de Torrehermosa a decirme una travesía de mi poesía. Solo Inclasificable lo mismo, Condición del Estrés. Todos han venido a decirme, queremos un libro tuyo, un hijo, queremos un libro tuyo. Que es muy graciosa la cosa, pero es así. Quien me conoce lo sabe. Y luego después yo me atravieso el mapa para venir a veros y estar con vosotros. 4 días voy a tener de viaje, no os riáis, que es verdad. Ángela lo sabe. Bueno, dice, pero los niños también a veces son muy crueles, ¿eh? Dice, yo se los he perdonado todo, ¿eh? Nada.
A veces te marginaban sin saber por qué. Te alejaban del juego y no entendías, tú que pura buscabas aquel calor desesperadamente. Puede ser que notaran, con la intuición que otorga el primer tramo, que algo en ti era distinto, como el cielo o el árbol, tan ausente de todo, tan cercanos, como la soledad que se incrustaba en la extrañeza sorta de tus ojos, que aún palpitan gozosos en comunicación con la alegría, con sus desolaciones, con el don prodigioso de lo vivo. A veces me marginaban así. A veces me marginaban porque no entendía. Pilar, ¿tú querías? Seguir preguntándome y yo os contesto. Bueno, Efi, soy Pilar y... Encantada, Pilar. Pues voy a volver a la poda. ¿Eres poeta de una sola poda? No, de muchas. Vale. Es que me interesaba saberlo. O sea, que reescribes. Bueno, No, pero... reescribir no. No, es Curiosamente, podar. curiosamente reescribir no. Es podar. Nunca reescribo. O sea, a ver, puedo como decía aquel que, no me acuerdo quién era, Flaubert me parece que era, que había estado toda la tarde para poner una coma, ¿no? Pues a veces esas tonterías que tenemos los perfeccionistas del lenguaje, que a veces si de lo bien hecho, o sea, de lo bien hecho pero no manido ni acartonado, no. O sea, el poema nace y tienes que dejarle las alas libres, porque entonces te lo cargas. Si tú le pones al poema que te ha nacido de una pulsión interior, de una profundidad, quieres imponerle tu racionalismo, te cargas el poema y te lo cargas, pero absolutamente. No. El poema tiene que tener su parte subversiva, incluso su imperfección, porque no es imperfección alguna cosa que dices, como lo recoge todo, recoge la arquitectura, la música, un buen poema, lo tiene todo, lo contiene todo, espacio, tiempo, o sea, la temporalidad, lo espacial, recoge una arquitectura de una forma y de un fondo profundo y también el aire de la música. La música nació, como sabéis, por el sonido de las hojas, por la lluvia que caía sobre la tierra, el oído. Así nació la música y así nació el poema, de la lítica grafía de nuestros antepasados, porque no nos pongamos finos, que el alfabeto lo inventaron los analfabetos. Entonces, si los analfabetos no hubieran inventado el alfabeto, yo estaría aquí escribiendo. Y aparte de eso, los signos, o sea, mira, las rectas engendraron espirales y curvas, la geometría, y se fueron formando las palabras. ¡Qué belleza hay en nuestro interior, en nuestra inteligencia, en nuestra mirada, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar, de saber, de ver! Si lo utilizáramos todo para el bien, esto sería, vamos, la Tierra devolvería centuplicado todo lo que le dábamos. El cerebro, la mente y el interior, el alma, el corazón, como lo queréis llamar, nos devolvería centuplicado todo lo que tenemos dentro y no sabemos sacarlo, nada más que tonterías, chorradas, cuando somos efímeros. Dice un adagio que al finalizar la partida, el rey y el peón van a la misma caja. Se refiere al ajedrez, pero que es así. No pensamos en eso y así nos va. Se piensan los que están haciendo tanto mal, se piensan que van a vivir
y se van a ir, se van a morir, y además muertos de pena. Mira, y de rabia. Os voy a proponer una cosa, nos va a leer Efi un último poema, Sí. y como a ella le gusta dialogar y seguro que vosotros también queréis hacerlo, después, ya individualmente, mientras os firman los libros, pues recuperamos el diálogo. ¿Os parece? Como queráis. Vale, pues nos lees un último poema y luego que cada uno ya hable de sus cosas. Exactamente. Bueno, pues, ¿cuál os voy a leer? A ver. Es que no sé cuál. Os voy a leer uno de Solo. Sí, de Solo Inclasificable. Os voy a leer uno que a mí me gusta también. Es que me gusta mucho. A ver. Estaba buscando la luz. Bueno, no sé si vosotros cuando niños os ha pasado que tenía, yo tenía, ya os digo que yo era rarita y entonces tenía terrores nocturnos. A mí me daba mucho miedo la oscuridad. Pensaba que había un fantasma por los pasillos, los pasillos de nuestras casas largos, ¿sabéis? Que se atravesaba y todo esto. Y esto es una anécdota que es verdad, ¿eh? Se llama La Luz. Dice, empujó la cancela, caminó por el pasillo a oscuras, tropezando en las sombras. Los miedos infantiles renovaron su angustia. Cerró los ojos, roces, pasos, el olor a paredes impregnadas de antigua oscuridad. Qué largo itinerario, tan fuerte el miedo, pero ya sin sábanas que arroparan los ojos del insomnio. Por fin, el fresco patio abriéndose al fulgor del jazminero. Notas tersas temblando en las corolas, fundidas al abrazo del amigo. La voz sonó turbada. Me ha costado llegar, habló el alivio. Ah, olvidé por completo que para andar necesita usted luz, dijo el músico ciego mirándole de frente, imperturbable. Y solo es un poema muy cortito, un par de poemas muy cortitos que cierran Solo Inclasificable. Cuando murió Alfonso, yo escribí, cuando queda solo el dolor, cuando ya ha pasado el sufrimiento, porque no se puede, como decía Becker, no se puede escribir en medio del sentimiento, porque es contraproducente. Jamás escribáis cuando estéis muy enamorados, jamás, porque os saldrá algo tan tierno y tan empalagoso que no, jamás, porque os va a salir el almíbar hasta por la nariz y la idealización hasta por las orejas. No se debe. Se debe amar así, todo meloso, lo que tú quieras, pero no escribir en medio del enamoramiento. Tampoco se debe escribir en medio del sufrimiento atroz. ¿Por qué? Porque solo ves una cima insondable. Es cuando pasa el sufrimiento y queda el dolor, ese dolor que es la herida, que lo hablábamos, que decía Rumi, que la herida es por donde entra la luz, es como una grieta, ¿no? Pues es cuando se debe escribir. Cuando ya el dolor se ha remansado, tú puedes enfrentarte y escribir lo que yo escribí en aquel pacto, porque Alfonso tuvo cáncer y digo, aquel año fue un año de pasiones. Me abrazaba su vida para infundirle vida. Besaba cada poro de su piel hasta sellar el pacto que firmamos para que no escapase. Sus ojos, que eran luz de un tiempo eterno, sobreviven en esta incertidumbre mientras siguen en mí desde el dolor, soñando que otro plano nos reúna. Y luego este presente que dice, no queda otro remedio que replegarme al fondo de mí misma
de una justa manera, cuando el presente ya es solo pasado y el futuro ilusorio apunta a lo finito. Atenta a jerarquías más precisas, me inclino hacia otro tiempo para hallar esta voz que parpadea, fulgor que sobrevive, aún no he pasado como las estrellas. Y el último, que dice, sol y misericordia arden en la madrugada, de improviso el deseo. Baja un rumor salado por los ojos, como lluvia que asciende y no calma la sed. Dentro de mí este hueco, el peso de tu cuerpo recordado que no llena el vacío. Gracias. Este requiere esto, muy pocos versos, porque se dice todo en muy poco. Y los largos requieren contar una historia que además atraviese todos los tiempos, el tuyo, el mío, y el que sentimos más o menos, el de todos. Por eso mi poesía es de la extrañeza, pero también es universal. Por eso yo vivo en un pueblo que se llama Granja de Torrehermosa, pero vivo en Vitoria y soy universal. Y me interesan los seres humanos universales. Bueno, muchísimas gracias, Efi, por haber venido hasta Vitoria. Gracias a todas y a todos por haber acudido esta tarde a escuchar su palabra. Y ya, bueno, pues os comento que la cita del mes de mayo que cierra este curso nos traerá hasta Vitoria a la poeta Ada Salas. Si queréis ya que Efi os firme los libros o charlar con ella de manera más relajada, pues es el momento. Oye, quería agradeceros, sobre todo agradecer a Ángela Serna, porque me haya traído ante un público tan... Bueno, a mí se me nota mucho, ya como la extraña que soy, cuando estoy a gusto, cuando estoy como en el salón de mi casa, en una tertulia, tomando un café o una copa de cava, que me gusta el cava. Pues es así. Yo he estado con vosotros, os agradezco infinitamente la atención que he visto en todos, el saber escuchar y el saber que estáis escuchando poesía, pero que la poesía es vida, absolutamente está viva, como estamos tan vivos los poetas. La palabra muerta no, la mía no es la palabra muerta, es vida. Y muchísimas gracias porque estáis vivos. Y vamos a morirnos vivos, ¿eh?